Pues el día de hoy, hermanos, seguimos con nuestra serie de sermones doctrinales, donde estamos viendo conceptos para llevarlos a la práctica. La doctrina es tal vez el concepto, pero no es algo etéreo, no es algo subjetivo, es algo objetivo que tiene que practicarse, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo así. Alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y cómo se hace? Le digo, pues igual que las matemáticas, 2 más 2 son 4 y no significa nada. Pero si pones 2 pesos más 2 pesos son 4 pesos y ya los traes en la bolsa bien guardados. Así es la doctrina. El concepto puede ser teórico, pero la práctica es en la vida cotidiana del cristiano. Ahí es donde aprendemos. Hoy vamos a aprender lo que es la justificación por medio de lo que ha preparado mi hermano Edgar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer del versículo 21 hasta el 31. Romanos capítulo 3. Voy a leer del versículo 21 al 31, si me pueden seguir con la lista, por favor. Tiene como título La justicia por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén, hermanos. Vamos a escuchar a nuestro hermano. Buenos días, hermanos. Qué bendición estar nuevamente aquí para poder dar este mensaje que he preparado. Y el título que le puse fue Justificados gratuitamente por su gracia. Vamos a orar primeramente. Padre bendito, cuántas gracias te damos porque nos permites, Padre, tener la libertad de reunirnos, tener la libertad de escuchar tu palabra, de escudriñar tu palabra, de compartir tu palabra. Padre, que es de bendición para nosotros, que nos edifica, que nos ayuda, Padre, a disipar dudas, que nos ayuda a confirmar, Padre, cuál es tu buena voluntad de nuestras vidas, Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que este mensaje sea de bendición en sus vidas, que sea de bendición para mí, Padre, también personalmente, y que, Padre, permitas que podamos tomar lo mejor que pueda haber en este mensaje para nuestra vida cotidiana. Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, ya le dimos lectura a este pasaje interesante
Y bueno, considero que una de las bondades, yo creo que así lo debemos de ver todos y debemos de considerar, justamente que Dios ha dado para los cristianos, es la justificación en el contexto general, por supuesto. Ser justificado significa ser declarado o considerado justo, correcto o válido. En un sentido legal implica ser absuelto de culpa o ser declarado inocente en sentido religioso. Especialmente en el cristianismo, la justificación se refiere a la declaración de Dios justamente de que un creyente es justo y a través de la fe en Jesucristo. En su sentido más básico, justificado significa que algo es o ha sido demostrado ser justo, razonable o admirable. En un contexto legal, ser justificado puede referirse a ser exonerado de cargos o ser declarado inocente de una acusación. La justificación es un concepto central en la teología cristiana. Se refiere a la forma en que Dios declara los pecadores justos a través de la fe en Jesucristo, sin mérito propio. La Biblia afirma que la justificación no se obtiene por la obra de la ley, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y eso ya lo conocemos todos, mis hermanos. Esta es una confirmación de lo que nosotros ya hemos visto en otras ocasiones. En algunos contextos teológicos, por supuesto, se habla de justificación progresiva, que se refiere al proceso continuo de santificación. O sea, va progresando esta situación y va siendo mejor para nosotros y tiene un crecimiento, es en la semejanza en la semejanza a Cristo, que ocurre después de la justificación inicial. O sea, que iniciamos con una justificación hasta cierto nivel, pero podemos ir avanzando y progresando en esa justificación para reafirmar y confirmar esa justificación. Entonces, hermanos, la justificación es una de las doctrinas más importantes de todo el cristiano. Juan Calvino afirmó que la justificación es la bisagra sobre la cual todo gira. Así es que si no entendemos la justificación en Cristo, no entenderemos del todo el Evangelio. Dios nos justifica no por algo en nosotros, sino por su gracia. Hermanos, ya hemos hablado sobre esto. Dios nos da fe, y al darnos fe, Dios nos da la justificación. Nosotros recibimos la acción, somos pasivos en esto, somos justificados por Dios. Entonces, esto es algo que hace por su gracia. Vamos a dar inicio a este mensaje en el versículo 21, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La revelación de la justicia. Esta se presenta la más gloriosa transición del juicio de Romanos 3:20 a la justificación de Romanos 3:21. Pero ahora, de la novedad de la obra de Dios en Cristo Jesús, en verdad es un nuevo pacto, testificada por la ley y los profetas, lo cual nos recuerda que todavía hay continuidad con la obra de Dios de los tiempos precedentes. La ley no puede salvarnos, mis hermanos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos, aparte de la ley. Esta es la esencia del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestra propia ganancia y de merecerlo, independientemente de nuestros propios méritos. Esta justicia no es una novedad. Pablo no la inventó, mis hermanos, no se la sacó de la manga. Fue predicha hace mucho tiempo al ser testificada por la ley. Y por eso los profetas en el Antiguo Testamento dijo que esta justicia vendría para poder comprender justamente esta situación. Veamos que no es que la justicia de Dios es revelada aparte del Antiguo Testamento, pero que es revelada aparte del principio de la ley. Esta aparte de la relación legal hacia Dios, basada en la idea de ganar y merecer mérito en Él. Debemos de considerar, hermanos, que la justicia de Dios no es ofrecida a nosotros como algo que podemos tomar a la ligera, una cosa que no tenga
gran importancia, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en nuestra habilidad tenemos que también guardar la ley y el perfecto estándar de Dios. No es dada tampoco para complementar nuestra propia justicia. Es dada completamente aparte de nuestros propios intentos de justificarnos. Y bueno, como la justicia es comunicada al hombre. Vamos al versículo 22 justamente de estos pasajes que dicen: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En Romanos 3:21 dijo Pablo, es que esta justicia no viene a través de las obras. Eso ya lo hemos visto también constantemente, no es a través de las obras de la ley, está aparte de la ley. Ahora Pablo nos dice como esta justicia que salva, si viene, es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios no es nuestra por fe, es nuestra por medio de la fe. Nosotros no ganamos por nuestra fe, nosotros recibimos la justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Según Robert Morris, evangelista y pastor por medio de la fe, nos señala el hecho de que la fe no es un mérito. El ganar la salvación no es más que los medios por medio de los cuales el regalo es dado. El pastor bautista James Aldous Nedwood dijo: pero fe no es confiar o esperar que Dios hará algo, sino el confiar en su testimonio cuando a la persona de Cristo, como su Hijo, y en la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Después de guardar la fe, la vida de confianza comienza. La confianza es siempre el estar viendo lo que Dios hará, pero la fe ve lo que Dios, teniendo la convicción de que es verdad y cierto para nosotros mismos. Mis hermanos, no hay ninguna otra manera para obtener esta justicia. Esta justicia no es ganada a través de obediencia de la ley, es una justicia recibida, ganada a través de la fe en Cristo Jesús. Charles Spurgeon, teólogo, predicador y misionero, dijo: hay un pequeño libro con el título "Cada hombre es su propio abogado bueno". En estos días, de acuerdo con algunas personas, parece como si cada hombre debiera ser su propio salvador. Pero si no hubiera dicho una docena de evangelios y los tuviera que clasificar y le diera el evangelio correcto al hombre correcto, en aprietos me encontraría yo. Creo que muchas veces yo le debiera dar tu evangelio a alguien más y el evangelio de alguien más a ti. ¿Y qué embrollo sería? Pero ahora tenemos una cura universal. La sangre y justicia de Cristo Jesús salvará a cualquier hombre que confíe en Él, porque no hay diferencia. Surge la pregunta, mis hermanos: ¿tenemos el evangelio correcto en nuestras manos? ¿Somos las personas idóneas para recibir el evangelio correcto? ¿Realmente estamos capacitados para utilizar diligentemente este evangelio? Veamos ahora lo que nos dice en los versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Veamos, mis hermanos, la necesidad del hombre y la oferta universal de Dios. Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación sobre los siguientes temas, o sea, basado en estos temas: justificación, una imagen de tribunal de justicia; redención, una imagen del mercado de esclavos; propiciación, una imagen del mundo de religión, apaciguando a Dios a través del sacrificio. Así es que la justificación, mis hermanos, resuelve el problema de la culpabilidad del hombre ante un juez justo. La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud al pecado. Y la propiciación resuelve el problema de ofrendar a Dios nuestro Creador. Hermanos, ¿cómo es que quedamos destituidos de la gloria de Dios? Es imposible el describir cada manera, pero aquí hay 4 maneras importantes para que el hombre
quede destituido por la gloria de Dios, lo que toma en cuenta Dios justamente para ser destituidos de su gracia. Fallamos en darle a Dios la gloria a Él, en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Fallamos al calificar y por lo tanto somos rechazados por la gloria y recompensa. Fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios al rehusarnos al ser conformados a su imagen. Y finalmente, fallamos en obtener la gloria final, la cual Dios otorgará a su pueblo al final de toda la historia. Cuando nos encontramos, mis hermanos, en un estado pecaminoso, la única manera en la que podemos ser justificados es al ser justificados gratuitamente. No lo podemos comprar con nuestras buenas obras. Si no fuera hecha gratuitamente para nosotros, no pudiéramos obtenerla. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia, su favor inmerecido, dado a nosotros sin importar lo que merecemos. Es una dádiva que motivada eternamente por el dador y no ha sido motivada en nada por aquel que la recibe. En algunas religiones, mis hermanos, hay para ser justamente justificado, me imagino que tienen que pagar mandas y tienen que hacer toda clase de ritos y situaciones así para poder ser exonerados de algún pecado. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, mis hermanos. Simple y sencillamente tenemos que ponernos delante de Dios, pedir perdón para que Él gratuitamente nos justifique por gracia. En estos textos volvemos a encontrar de nuevo el Evangelio de Pablo, que se centra de lleno en Cristo Jesús. La salvación es posible debido a la redención que encontramos mediante que es en Cristo Jesús. Dios no puede darnos su justificación aparte de Cristo Jesús. O sea, es Cristo Jesús el que nos puede poner en esa condición. Entendemos, hermanos, que la redención tiene la idea de comprar de nuevo algo, y esto involucra una situación complicada. Sin embargo, Dios paga el costo y así somos justificados gratuitamente. La palabra de redención tiene su origen en la liberación de los prisioneros, fíjense la mezcla que hay ahí, de guerra, en el pago de un precio que era conocido como rescate. Mientras pasó el tiempo, fue extendido a incluir la liberación de esclavos de nuevo por el pago de un precio. La idea de la redención significa que Jesús nos compró, por lo tanto, le pertenecemos a Él. Pablo expresó este pensamiento en otra carta, dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a pasar ahora a los versículos 25 y 26 de Romanos 3, que dicen: a quien Dios puso como propiciación por medio de la ley en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Veamos cómo la muerte satisface el justo juicio de Dios. Jesús, a través de su muerte en su sangre, fue la propiciación, fue el sacrificio por nosotros. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en el juicio en contra del pecado, mientras perdonaba a aquellos que merecían el juicio. La palabra griega para propiciación, hilasterión, también es usada en la Septuaginta para el propiciatorio, la cubierta que cubría el arca justamente del pacto. Mis hermanos, interesantes situaciones estas, sobre la cual la sangre del sacrificio era rociado como una expiación del pecado, mientras se podía decir que este pasaje está diciendo Jesús es nuestro propiciatorio, tiene más la idea de propiciación, un sacrificio. Al mismo tiempo, la idea de propiciación no deberá de ser descuidada, como la ilustración de esta propiciación. Dentro del arca del pacto estaba la evidencia del gran pecado del hombre. Las tablas de la ley
maná recibido ingratamente, la vara reverenciada de Aarón, y mostrando el rechazo del hombre del liderazgo de Dios. Arriba sobre el arca del pacto estaban los símbolos de la santa presencia de Dios en el trono, en los bellos querubines de oro. En medio de las dos estaba el propiciatorio, y mientras la sangre del sacrificio era rociado en el día de la expiación. Esto lo podemos ver en Levítico 16 para quien lo quiera ver con más detalle. La ira de Dios era apartada debido a que un sustituto había sido sacrificado por parte de los pecadores que venían por fe. En verdad, podemos decir que Jesús es nuestro propiciatorio, estando entre los pecadores culpables y la santidad de Dios. Hermanos, esto nos muestra que Jesús de alguna forma apaciguó a un padre renuente, reacio, para contender su ira, pero en lugar de fue Dios el Padre quien inició la propiciación, quien dijo, quien pues puso. Dios en su paciencia ha pasado por alto, mis hermanos, y lo hemos visto y lo hemos comprobado, por alto los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento, quienes confiaron en la venida del Mesías en la cruz. Esos pecados ya no fueron pasados por algo, estos también fueron pagados, mis hermanos. La idea es que a través del sacrificio de animales, en el Antiguo Testamento todos los conocemos, aquellos que miraban en la fe a la venida del Mesías tuvieron sus pecados cubiertos por un tipo de yo te debo promisorio. Esta cubierta temporal fue redimida en un pago total en la cruz. Las obras de Jesús en la cruz liberó a Dios del cargo que Él pasó por alto del pecado. Antes en la cruz de una manera leve, esto fue pasado también por alto por un tiempo, pero finalmente fueron pagados. Hermanos, como todos sabemos, en la cruz Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación, un veredicto legal del no culpable, mientras permanece completamente justo, debido a que la pena justa del pecado había sido pagada en la cruz. Es sencillo ver cómo Dios solo pudo ser justo, simplemente manda a todo pecador culpable al infierno. Esa es la parte que le toca como un juez justo. Es fácil ver el ver cómo Dios solo puede ser Él que justifica. Simplemente habría que decir a cada pecador: eres culpable, yo te declaro perdón. Todos ustedes son declarados no culpables, pero solamente Dios pudo encontrar la manera para ser ambos, el justo y el que justifica, y al que es de la fe de Jesús. Adam Clarke, teólogo, dijo: aquí también aprendemos que Dios diseñó el dar la más evidente demostración de ambos, justicia y misericordia de su justicia, al requerir un sacrificio y el de rehusarse absolutamente al dar la salvación a un mundo perdido en cualquier otra manera, y de su misericordia al proveer el sacrificio el cual requería de su justicia. Continuamos en el versículo número 27, mis hermanos, que dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Al jactarse en la salvación que viene a través del Evangelio de Cristo, Jesús queda excluida. ¿Dónde pues está la jactancia? No debería de estar en ninguna parte, debido a que somos justificados gratuitamente por su gracia. No hay lugar para autocomplaciente crédito, mis hermanos. La jactancia y el orgullo no están incluidos debido a que hay un pasaje específico en la ley en contra de ello. En lugar de eso, el orgullo es excluido debido a que es completamente incompatible con la salvación, que es gratuitamente nuestra a través de la fe. La jactancia está excluida por la ley de la fe. No hay lugar para la jactancia. Esto, por supuesto, porque la naturaleza del hombre tiene aversión intensa de ser justificado gratuitamente por su gracia. Se rehúsa totalmente en reconocer sus méritos imaginarios y no da lugar para su orgullo.
Vamos ahora a los textos 28 a 30, que dicen: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La justificación no se trata de que seamos justificados por fe. Además de cualquier obra de la ley que podamos hacer, somos justificados por fe únicamente, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley, Santiago no contradice esto en pasajes como Santiago 2:14 al 26. ¿Cómo podemos decir que únicamente la fe salva sin las obras de la ley? Es cierto que únicamente la fe salva, pero una fe verdadera, real, una fe que guarda, tiene un carácter distinto. No es solamente el estar de acuerdo con ciertos hechos, pero es una dirección de la mente y la voluntad en acuerdo con Dios. Todo el propósito del libro de Santiago es el describir el carácter de esta fe que sí salva, mis hermanos. Calvino explica lo que Santiago dice de que el hombre no es solamente justificado por la fe, en nada milita en contra del punto presente de justificación por la fe solamente. La reconciliación de los dos puntos depende mayormente en la deriva del argumento perseguido por Santiago. Para la pregunta con él, no es como los hombres obtienen justificación delante de Dios, pero como prueban a otros que ellos son justificados, pues su objetivo era el refutar a los hipócritas, quienes vanamente se jactaban que tenían fe. Santiago quiso decir nada más que el hombre no es hecho o tiene la evidencia de ser justo por su fe fingida o muerta, y que él debe probar su justificación por sus obras. La justificación es ofrecida a ambos, a los judíos y gentiles, mis hermanos. El carácter universal de la dádiva es demostrada por un hecho simple. ¿No es también Dios de los gentiles? Por supuesto que Él es, y hay únicamente un Dios. Entonces Dios es Dios de los gentiles de la manera que Él es Dios de los judíos. Queda de los gentiles el reconocerle a Él como Dios. Hermanos, no solamente esta justificación está disponible para los judíos y gentiles, ya que Dios justifica a ambos, a judíos y gentiles. Él les justifica de la misma manera por la fe, por medio de la fe. Y veamos, mis hermanos, ahora por último el versículo 3:31, que dice: luego por la fe invalidamos la fe, en ninguna manera sino que confirmamos la ley. ¿Qué hay entonces con la ley? Si está aquí dudando, ¿sí? Luego por la fe invalidamos la ley. Surge esta pregunta. Podemos ver cómo alguien pregunta esto: si la ley no nos hace justos, ¿de qué sirve? Pablo acaba de invalidar la ley, está yendo en contra de la ley de Dios. Pues claramente dice: en ninguna manera. Por supuesto, Pablo no invalida la ley. El apóstol demuestra en el capítulo 4 de Romanos: la ley anticipó la venida del evangelio de justificación por fe, sin las obras de la ley. Por lo tanto, el evangelio establece la ley cumpliendo sus propias predicciones. Finalizo diciendo que estos pasajes, mis hermanos, explican la doctrina de la justificación por la fe, un concepto central del cristianismo. Estos pasajes establecen que la justicia de Dios se revela a través de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, y que esta justicia es accesible tanto para los judíos como para los gentiles. Voy a mencionar 7 puntos claves de estos textos. Justificación por la fe. Pablo argumenta que la justicia de los Dios se manifiesta aparte de la ley, es decir, no se obtiene por cumplir los mandamientos, sino por la fe en Jesucristo. 2. Todos pecaron. El pasaje afirma que todos, tanto judíos como gentiles, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 3.
libres por gracia. A pesar del pecado, Dios ofrece gratuitamente la justificación a través de la redención de Cristo Jesús. 4. La fe como medio. La fe en Jesucristo es el único medio para recibir esta justificación y no las obras de la ley. 5. Justicia de Dios demostrada. Al aceptar a los creyentes por medio de la fe, fue demostrada su propia justicia, mostrando que es justo y a la vez justifica al pecador. 6. La ley es confirmada. La fe en Cristo no invalida la ley, sino que la confirma, ya que la ley revela la necesidad de un Salvador. 7. Universalidad de gracia. Dios es Dios de todos, tanto de judíos como de gentiles, y la justificación por la fe es accesible para todos los que creen. En resumen, los pasajes que vimos en este mensaje establecen que la salvación no se alcanza por méritos propios, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, y que esta gracia es universal, alcanzando a todos los que creen, sin importar su origen o su cumplimiento de la ley. Así es que, mis hermanos, no nos confundamos y sigamos creyendo erróneamente que por nuestros propios méritos, nuestras propias acciones, nuestras fuerzas o méritos personales, que alcanzaremos la justificación. Es por fe que tenemos en la figura maravillosa de Cristo Jesús, el Salvador del mundo, y lo mejor de todo, mis hermanos, que se trata de una justificación gratuita por gracia. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque tenemos la posibilidad, mi amado Dios, de ser justificados de forma gratuita, Padre, y por gracia, no por nuestros méritos, no por nuestras acciones, no por nuestras fuerzas, Padre, o lo que creemos o pensamos, Padre. Simplemente tanto es tu amor, tanto es tu cariño y tu misericordia por nosotros, que nos has dado la posibilidad de poder recibir esa justificación, Padre, y que lo único que nosotros tenemos que vivir, Padre, es con toda la fe creyendo en nuestro amado Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por este mensaje. Te pedimos que tú nos permitas, Padre, poder ponerlo en práctica y vivirlo, Padre, todos los días de nuestra vida como tus hijos. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús damos gracias. Amén. Amén, hermanos.